Yo guardé este secreto por 50 años, pero hoy todo cambió. Esta es la historia de cómo un comentario lleno de desprecio se convirtió en el combustible para el salto más importante de sus vidas, un salto que silenció al mundo y demostró que el verdadero oro no se lleva en el cuello sino en el alma. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de ver podría cambiar tu forma de ver la vida para siempre. El Centro Acuático de París era una catedral de cristal y acero, un monumento a la opulencia y al poderío europeo en el deporte. El agua de la piscina olímpica, de un azul casi irreal, reflejaba las luces frías y calculadas del techo, creando un espectáculo de precisión y frialdad. El aire estaba cargado de una tensión casi palpable, el murmullo contenido de un público acostumbrado a la victoria, vestido con elegancia y aplaudiendo con una cortesía que apenas ocultaba su feroz expectativa. Era el escenario de la prestigiosa competición internacional de natación, un evento donde las delegaciones más poderosas del mundo venían a reafirmar su dominio y donde cualquier sorpresa era vista más como una anomalía que como un mérito. El clima, a pesar de ser un recinto cerrado, se sentía gélido, un reflejo del ambiente competitivo que permeaba cada rincón del lugar, desde los vestuarios hasta las gradas más altas. En este mar de sofisticación, la delegación mexicana parecía una pequeña isla de calidez y color. Su contingente era visiblemente más reducido, sus uniformes más modestos, pero sus rostros revelaban una unidad forjada en la adversidad y un orgullo que no necesitaba de grandes alardes para hacerse sentir. Se agrupaban cerca de la piscina, susurrando palabras de aliento, sus miradas fijas en las dos figuras que estaban a punto de hacer historia o de ser devoradas por la presión. El contraste era brutal y evidente. De un lado, la maquinaria bien engrasada del deporte europeo, con sus patrocinadores multimillonarios y su aura de invencibilidad. Del otro, un equipo que había llegado allí a base de puro sacrificio, representando a un país donde el talento a menudo florece a pesar de las circunstancias, no gracias a ellas. En lo alto, en una cabina de transmisión insonorizada que parecía un palco de honor, se encontraba Geneviève Dubois. A sus 50 años, era la personificación del chic parisino, un taller de diseñador que costaba más que el presupuesto anual de muchos atletas, un collar de perlas que brillaba discretamente bajo las luces y una expresión de superioridad cincelada por años de sentirse dueña de la verdad. Como comentarista deportiva estrella, su palabra era ley para millones de televidentes. Su rostro, enmarcado por un corte de cabello impecable, era un mapa de escepticismo y desdén mientras observaba a las competidoras mexicanas en el monitor frente a ella, su pluma de marca jugueteando impacientemente entre sus dedos. Para ella, el deporte era una ciencia exacta, una cuestión de linaje y recursos, no de pasión y sueños. La cámara de la transmisión internacional se centró en ella justo antes del salto final de las gemelas Valdés. Geneviève, consciente de su audiencia, ajustó su micrófono y esbozó una sonrisa condescendiente, una de esas sonrisas que desarman por su helada certeza. Se inclinó hacia adelante, su voz clara y cortante, llenando el silencio de la cabina, sabiendo que sus palabras resonarían en toda Francia y más allá. No era solo un comentario, era una sentencia, una reafirmación del orden, establecido que ella tanto defendía. En ese instante, Geneviève no era una simple cronista, sino la guardiana de una élite que no estaba dispuesta a ceder su lugar en el podio, y menos a unas recién llegadas de un país que, para ella, solo existía en postales turísticas. Fue entonces cuando pronunció la frase que encendería la mecha de la historia. «Seamos realistas», dijo, su tono mezclando aburrimiento y una falsa amabilidad. Fue una participación simpática, pero México no gana aquí. Les falta la disciplina y la consistencia europeas. El podio ya está decidido. Cada palabra fue un golpe, preciso y cruel. No había enojo en su voz, solo la fría y absoluta convicción de quien se cree por encima del bien y del mal. La frase, traducida casi simultáneamente por los sistemas de audio del estadio, llegó como un eco venenoso a los oídos de la delegación mexicana y a través de un pequeño auricular al entrenador de las gemelas, que se tensó visiblemente al escucharlo. El impacto fue
inmediato y devastador, no en las atletas, sino en el pequeño grupo que las rodeaba. Se miraron unos a otros con una mezcla de rabia e impotencia, sintiendo el peso de un desprecio que iba más allá de lo deportivo. Era el viejo fantasma del prejuicio, la condescendencia de un mundo que se negaba a verlos como iguales. La sonrisa de Genevieve en la pantalla gigante del estadio se convirtió en un símbolo de esa barrera invisible que habían luchado tanto por derribar. El gesto, esa sonrisa, despectiva, y la frase, esa sentencia inapelable, se convirtieron en el verdadero punto de partida, el catalizador que transformaría un simple salto en un acto de rebelión silenciosa. Las gemelas, Luna y Aurora Valdés, de apenas 16 años, permanecían ajenas a la tormenta que se había desatado a su alrededor. Estaban en su propia burbuja, concentradas en la plataforma de 10 metros que se erigía ante ellas como un gigante. Luna, la mayor por escasos minutos, tenía una mirada de acero, una intensidad que parecía proteger a su hermana. Aurora, en cambio, poseía una sonrisa frágil pero resiliente y unos ojos que, a pesar de la presión, todavía brillaban con la luz de un sueño intacto. Sus trajes de baño, limpios y funcionales, carecían de los logos de grandes marcas que adornaban a sus rivales. Eran el reflejo de su origen, una familia humilde de Guadalajara que había vendido casi todo para que ellas pudieran estar allí, en el corazón de París, representando a su nación. El entrenador, un hombre llamado Javier, sintió la rabia bullir en su interior, pero su rostro no traicionó emoción alguna. Sabía que cualquier muestra de ira solo añadiría más peso a los hombros de sus chicas. Se acercó a ellas con una calma estudiada, bloqueando con su cuerpo la vista de la pantalla gigante donde el rostro de Genevieve seguía apareciendo. Se arrodilló para quedar a su altura, sus ojos buscando los de ellas. No repitió la ofensa, no malgastó energía en el veneno ajeno. En su lugar, les entregó un antídoto, una frase que redefiniría el propósito de su último esfuerzo. Hagan que el agua hable por ustedes. Muéstrenle al mundo de qué está hecho México. ¿Te está atrapando esta historia? No te despegues. Suscríbete al canal para no perderte ningún detalle y comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llega la fuerza de este salto. El pasado de Genevieve Dubois no estaba escrito en libros de récords, sino en las cicatrices invisibles de su propia alma. Detrás de la fachada de la comentarista implacable se escondía la historia de una joven nadadora que lo había sacrificado todo por un sueño dorado que se le escurrió entre los dedos. En su juventud había sido la gran promesa de la natación francesa, una atleta de una técnica impecable y una disciplina férrea. Sin embargo, en la final olímpica que debía consagrarla, un error minúsculo, una milésima de segundo de desconcentración, la relegó a un amargo cuarto lugar. Esa derrota no solo le robó una medalla, le arrancó la alegría de competir, reemplazándola con un resentimiento que se enquistó con los años. El aplauso para otras se convirtió en un recordatorio constante de su propio fracaso, un eco que alimentaba su cinismo. Su carrera como comentarista fue una forma de reescribir su historia, de posicionarse por encima de aquellos que sí lograban la gloria. Desde la cabina de transmisión, ella era la jueza, la que tenía el poder de validar o destruir reputaciones con una sola frase. Su crítica no nacía del análisis objetivo, sino de una herida profunda y mal curada. Proyectaba su propia frustración en los atletas, especialmente en aquellos que venían de la nada, aquellos cuya pasión y alegría cruda le recordaban todo lo que ella había perdido. La riqueza material que había acumulado, su apartamento con vistas a la Torre Eiffel y su armario lleno de alta costura, no eran más que un pobre consuelo para el vacío emocional que sentía. El éxito de los demás, sobre todo si era inesperado y desafiaba su visión elitista del deporte, era una afrenta personal. Mientras tanto, a miles de kilómetros de París, en un modesto barrio de Guadalajara, se forjaba el espíritu de las gemelas Valdés. Su hogar era una casa pequeña, siempre impregnada del olor a cloro de sus trajes de baño secándose al sol y del aroma de los guisos que su madre preparaba para alimentar sus cuerpos de atletas. Su padre, un mecánico que trabajaba turnos dobles, había vendido su viejo coche, su única posesión de valor,
para financiar su primer viaje a una competencia nacional. Cada medalla que ganaban no era solo para ellas, sino para sus padres, una pequeña recompensa por cada hora de sueño perdida, por cada peso ahorrado con esfuerzo. Su historia era la de un sacrificio familiar, un sueño colectivo que descansaba sobre los hombros de dos adolescentes. Su lugar de entrenamiento no era un centro acuático de última generación, sino una piscina municipal con azulejos rotos y un trampolín que crujía con cada salto. Aprendieron a sincronizar sus movimientos, no con tecnología de punta, sino sintiendo la respiración de la otra, con una conexión que rozaba lo telepático. Luna, con su naturaleza protectora, siempre se aseguraba de que la leve lesión en el tobillo de Aurora, sufrida semanas antes en un mal entrenamiento, no fuera un impedimento. La mantenían en secreto, aplicando hielo a escondidas por la noche y vendando la articulación con cuidado antes de cada práctica. Era su pacto silencioso, una vulnerabilidad compartida que fortalecía aún más su vínculo inquebrantable. Aurora, a su vez, compensaba cualquier dolor físico con una sonrisa que desarmaba y una esperanza que contagiaba a todo el equipo. El vínculo entre las hermanas era su arma secreta. En un deporte que exige una precisión milimétrica, ellas tenían algo que no se podía entrenar. Se conocían a la perfección. Sabían cuándo la otra estaba nerviosa solo por la tensión en sus hombros, cuándo necesitaba una palabra de aliento o simplemente un apretón de manos. Sus diálogos eran cortos, a menudo compuestos por miradas y gestos. ¿Lista?, preguntaba Luna antes de subir a la plataforma. «Nacimos listas», respondía Aurora con una guiñada. Esa simplicidad contenía un universo de confianza y amor mutuo. Eran dos mitades de un mismo todo, y en el aire, durante esos breves segundos de vuelo, se convertían en una sola entidad, un poema en movimiento. El camino a París estuvo lleno de obstáculos que iban más allá de lo económico. En competencias previas, habían sentido el peso del prejuicio velado, comentarios sobre su estilo exótico, miradas de condescendencia de entrenadores de equipos europeos, jueces que parecían calificar su nacionalidad tanto como su técnica. Cada una de esas pequeñas humillaciones se fue acumulando, no como rencor, sino como combustible. No luchaban por la aprobación de nadie, sino por el respeto que sabían que merecían. Querían demostrar que el talento no tiene pasaporte y que la excelencia puede nacer en cualquier rincón del mundo, incluso en una piscina con azulejos rotos en Guadalajara. La presión en París era diferente, más intensa. La burocracia del evento, las reglas estrictas, la barrera del idioma, todo contribuía a un sentimiento de aislamiento. Mientras otros equipos se movían con la soltura de quien se siente en casa, ellas sentían que caminaban de puntillas, temerosas de cometer un error que pudiera costarles todo. Veían a Pinsos sus rivales, con sus fisioterapeutas personales, sus nutricionistas y su equipamiento de última tecnología, y la brecha parecía insalvable. El miedo, ese compañero constante en la carrera de cualquier atleta, amenazaba con paralizarlas. ¿Y si no eran lo suficientemente buenas? ¿Y si todos los sacrificios de su familia habían sido en vano? El trauma de Genevieve, por otro lado, se manifestaba en su incapacidad para sentir empatía. Veía a las gemelas y no percibía su lucha. Solo veía una amenaza a su sistema de creencias. En su mente, el éxito debía ser el resultado de un proceso lineal y predecible: inversión, infraestructura, tradición. El factor humano, la resiliencia, la capacidad de convertir la carencia en virtud, eran variables que no encajaban en su ecuación. Su amargura la había cegado, impidiéndole ver que el deporte, en su forma más pura, es una celebración del espíritu humano, no solo de la técnica perfecta. Su crítica a las mexicanas era, en el fondo, una crítica a sí misma por no haber tenido esa misma fuerza espiritual en su momento decisivo. La conexión afectiva entre las gemelas se hizo más fuerte a medida que la competencia avanzaba. Antes de cada salto, realizaban un pequeño ritual. Se tomaban de las manos, cerraban los ojos y respiraban profundamente 3 veces al unísono. Era su manera de anclarse, de recordarse que no estaban solas. En la Villa Olímpica, mientras otras competidoras se aislaban con sus audífonos,
Ellas compartían un par, escuchando la música que les recordaba a su hogar, a las fiestas familiares y a la alegría sencilla de sus vidas. Esa conexión era su santuario, un refugio contra la frialdad y la hostilidad del entorno. El comentario de Genevieve, aunque no lo escucharon directamente, alteró la atmósfera. Sintieron el cambio en la mirada de su entrenador, en la tensión de su equipo. No necesitaron preguntar qué había pasado. Comprendieron que, una vez más, estaban siendo subestimadas, descartadas antes de tiempo. La frase de Javier, hagan que el agua hable por ustedes, no fue solo una instrucción, fue un permiso para liberar toda la emoción contenida, toda la historia que llevaban dentro. Ya no se trataba solo de ganar una medalla, se trataba de reclamar su lugar, de darle voz a su sacrificio y al de millones como ellas. La tensión aumentaba con cada minuto que pasaba. La lesión de Aurora palpitaba bajo el vendaje, un recordatorio constante del riesgo que estaban asumiendo. Un mal movimiento, una entrada al agua, incorrecta, y el dolor podría volverse insoportable. Luna lo sabía, y su instinto protector se agudizó. En sus ojos le transmitió a su hermana una pregunta silenciosa. ¿Puedes hacerlo? Aurora respondió con una leve inclinación de cabeza. Su sonrisa nunca vaciló, aunque sus ojos delataban una pizca de dolor. Su confianza mutua era el único analgésico que necesitaban en ese momento. Genevieve, desde su cabina, observaba la preparación de las mexicanas con una mueca de impaciencia. Para ella, su presencia en la final era una simple anécdota, un toque de color antes del verdadero evento principal, la coronación de las favoritas europeas. Revisaba sus notas, preparaba sus comentarios elogiosos para las ganadoras que ya había decidido, ajena al drama humano que se desarrollaba a pocos metros de ella. Su mundo, protegido por el cristal y la distancia, era un lugar ordenado y predecible, y no estaba dispuesta a que dos adolescentes de México lo pusieran patas arriba. El contraste entre la riqueza material de Genevieve y la pobreza emocional que la consumía era el corazón latente de la historia. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero carecía de la capacidad de conectar, de sentir alegría por el éxito ajeno. Las gemelas, en cambio, no tenían casi nada, pero poseían una riqueza invaluable. Su amor mutuo, el apoyo incondicional de su familia y un sueño que compartían con una pureza arrolladora. Eran dos mundos opuestos a punto de colisionar, y el impacto de esa colisión estaba destinado a cambiarlo todo. El miedo y el trauma eran los obstáculos internos más grandes para ambos personajes. Genevieve estaba atrapada en el pasado, reviviendo su fracaso una y otra vez, incapaz de perdonarse. Las gemelas luchaban contra el miedo al futuro, el temor a no estar a la altura de las expectativas, a decepcionar a quienes habían creído en ellas. Pero mientras el trauma de Genevieve la aislaba y la amargaba, el miedo de las hermanas las unía, las obligaba a depender la una de la otra, convirtiendo su debilidad en su mayor fortaleza. La crítica social, encarnada en la voz de Genevieve, era el obstáculo externo más visible. Representaba un sistema que favorece a los privilegiados, que desconfía de lo diferente y que a menudo confunde la falta de recursos con la falta de talento. Las gemelas no solo saltaban contra la gravedad, sino contra una narrativa que las había etiquetado como simpáticas participantes en lugar de serias contendientes. Su salto final sería una respuesta a esa narrativa, una reescritura de su propia historia en tiempo real. El diálogo entre el entrenador y las gemelas, aunque breve, fue un punto de inflexión. Javier no les pidió que ganaran por él, ni por México, ni para callar a los críticos. Les pidió que fueran ellas mismas, que expresaran su verdad a través de su arte. Muéstrenle al mundo de qué está hecho México. No era un llamado al nacionalismo, sino a la autenticidad. Les recordó que su fuerza no residía en imitar a las europeas, sino en abrazar su propia identidad, su propia historia, su propia pasión. La tensión en el ambiente era asfixiante. Las demás competidoras ya habían realizado sus saltos. Las puntuaciones eran altas. El margen de error para las mexicanas era inexistente. Necesitaban un salto casi perfecto no solo para ganar, sino para subirse al podio. El público, influenciado por los comentarios y por sus propias expectativas, mantenía un silencio escéptico.
Nadie creía realmente que fuera posible. La atmósfera estaba cargada de una incredulidad colectiva que las gemelas tendrían que atravesar como si fuera un muro invisible. El miedo al fracaso de Genevieve era tan grande que ni siquiera podía contemplar la posibilidad del éxito de otros. Si las mexicanas ganaban, significaría que su visión del mundo estaba equivocada. Significaba que la disciplina y el dinero no eran los únicos caminos hacia la gloria. Significaba que la pasión, la resiliencia y el amor podían, de hecho, conquistar el mundo. Y esa era una verdad demasiado dolorosa para que ella la aceptara, porque la obligaría a confrontar el hecho de que quizás lo que a ella le faltó no fue técnica, sino corazón. El desarrollo del vínculo emocional entre Luna y Aurora llegó a su punto culminante en ese momento previo al salto. No necesitaron más palabras. Se miraron, y en esa mirada compartieron todo: el miedo, la esperanza, el dolor del tobillo de Aurora, el peso de los sacrificios de su familia, el orgullo de representar a su país y la determinación de demostrarle al mundo entero de lo que eran capaces. Se dieron un último apretón de manos, una promesa silenciosa de que, pasara lo que pasara, lo harían juntas. La burocracia y las críticas sociales habían creado una coraza alrededor de las gemelas, pero en lugar de endurecerlas, las había hecho más unidas. Habían aprendido a navegar en un mundo que no estaba diseñado para ellas, a sonreír ante la condescendencia y a convertir el desprecio en motivación. Cada formulario que tuvieron que llenar, cada mirada de soslayo que tuvieron que soportar, cada comentario dudoso, solo había servido para pulir su determinación hasta dejarla afilada como un diamante. La enfermedad, en este caso la lesión oculta de Aurora, se convirtió en una metáfora de su viaje. Al igual que su talento, era algo que llevaban por dentro, invisible para el mundo exterior. Superar ese dolor físico en secreto era una prueba más de su fortaleza mental y de la confianza absoluta que tenían la una en la otra. Luna ajustaría su ritmo, su fuerza, para compensar la debilidad de su hermana, y Aurora saltaría a través del dolor, sabiendo que Luna estaría allí para guiarla. El aumento gradual de la tensión había sido meticulosamente construido. Desde la llegada a París, pasando por los entrenamientos, la lesión secreta, las miradas de los rivales y culminando en el comentario venenoso de Genevieve. Cada elemento había añadido una capa de presión, llevando a las gemelas a un punto de quiebre. Pero en lugar de romperse, estaban a punto de transformarse. La presión no las aplastaría, las convertiría en diamantes. La conexión afectiva, que había sido su refugio, ahora se convertía en su arma. Su sincronía no era solo física, era emocional. Sentían el ritmo de la otra, anticipaban cada movimiento, cada respiración. Cuando subieron las escaleras hacia la plataforma, no eran dos atletas compitiendo, eran dos almas a punto de volar, y el mundo, sin saberlo, estaba a punto de ser testigo no de un evento deportivo, sino de un milagro. El conflicto interno de Genevieve estaba a punto de estallar. La seguridad en su voz, al hacer su comentario, era solo una máscara para su propia inseguridad. Mientras las gemelas subían, una pequeña duda comenzó a filtrarse en su mente. ¿Y si estaba equivocada? La posibilidad era tan aterradora que la reprimió de inmediato, reafirmando su postura con un gesto de desdén. Pero la semilla ya estaba plantada. Su transformación, al igual que la de las gemelas, comenzaría con un salto al vacío. Luna y Aurora subieron lentamente las escaleras metálicas hacia la plataforma de 10 metros. Cada paso resonaba en el silencio casi sepulcral que se había apoderado del centro acuático. Ya no había murmullos, solo una expectación densa y pesada. Al llegar a la cima, se pararon en el borde, dos figuras diminutas frente a la inmensidad de la piscina y de la presión. Se miraron por última vez, una comunicación sin palabras que duró una eternidad. En sus ojos no había miedo, solo una calma feroz. Era el momento decisivo, el instante en que su pasado de sacrificios y su futuro de sueños convergían en un único punto. El mundo entero pareció contener la respiración con ellas, esperando el desenlace de su increíble viaje. Con una sincronía que desafiaba las leyes de la física, iniciaron su movimiento. No fue solo un salto, fue una proeza de arte y atletismo. Giraron en el aire,
sus cuerpos entrelazados en una espiral perfecta, una doble hélice de 1910. Gracia y poder. La complejidad de la rutina era asombrosa, un riesgo calculado que la mayoría de los atletas no se atrevería a tomar en una final, pero para ellas no había otra opción. Tenían que ser extraordinarias. Durante esos 3 segundos de vuelo, el tiempo se detuvo. Eran un solo ser, un solo movimiento, una sola alma volando hacia el agua. La entrada fue impecable, un susurro en la superficie, cortando el agua con la precisión de un bisturí, casi sin salpicar. Por un instante, el silencio se prolongó, como si nadie pudiera procesar lo que acababa de ver. El público, los jueces, los otros equipos, todos estaban atónitos, con la boca abierta. En la cabina de transmisión, Geneviève Dubois se quedó sin palabras. Su máscara de arrogancia se resquebrajó. Su mandíbula cayó ligeramente y sus ojos, por primera vez, no mostraban desdén, sino un shock puro, una admiración que no podía ocultar. Había sido testigo de algo que su mente lógica no podía explicar, una actuación que trascendía la técnica y se convertía en pura emoción. En su rostro se dibujó la dolorosa y liberadora comprensión de que había estado equivocada, no solo sobre las gemelas, sino sobre la esencia misma del deporte. El hechizo se rompió cuando el marcador electrónico explotó en una cascada de números dorados. 9.8, 9.9, 9.9, 10, 9.9. Notas casi perfectas que las catapultaron al primer lugar, asegurando la medalla de oro para México. Un rugido ensordecedor estalló en el estadio, un sonido de asombro y celebración que barrió con el silencio escéptico de antes. La pequeña delegación mexicana saltó, gritó y lloró, una explosión de alegría incontenible. Dentro de la piscina, Luna y Aurora emergieron a la superficie y al ver el marcador, se buscaron y se fundieron en un abrazo desesperado, llorando y riendo al mismo tiempo. Ese abrazo no era solo de celebración, era la culminación de toda una vida de lucha, un símbolo de su victoria contra todas las adversidades, visibles e invisibles. El diálogo más transformador no se escuchó, se vio. La cámara se enfocó de nuevo en el rostro de Geneviève. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfecto. No eran lágrimas de tristeza, sino de catarsis. Al presenciar esa muestra de pura belleza y resiliencia, algo dentro de ella se rompió y se sanó al mismo tiempo. El fantasma de su propio fracaso olímpico, que la había atormentado durante décadas, finalmente comenzó a desvanecerse, reemplazado por la admiración genuina por la grandeza de otros. En ese momento, Geneviève Dubois dejó de ser una crítica amargada y comenzó a redescubrir a la joven atleta que una vez amó el deporte con todo su corazón. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La noticia de la increíble victoria de las hermanas Valdés se extendió por el mundo como un reguero de pólvora. No fue solo una sorpresa deportiva, se convirtió en una historia de inspiración global, un cuento de hadas moderno que demostraba que la pasión y la determinación podían derribar cualquier barrera. Los titulares de los periódicos más importantes del mundo, desde el New York Times hasta The Guardian, no hablaban solo de una medalla de oro, sino del salto del silencio, el momento en que 2 jóvenes mexicanas habían callado el prejuicio con la elocuencia de su arte. Su historia resonó en millones de personas, especialmente en aquellos que luchaban contra sus propias adversidades, recordándoles que los sueños, por muy imposibles que parezcan, pueden hacerse realidad. En su transmisión final desde París, Geneviève Dubois se enfrentó a la cámara con una humildad que nadie le había visto jamás. Con la voz entrecortada por la emoción y los ojos aún enrojecidos, hizo algo que habría sido impensable solo unas horas antes. Pidió disculpas. Ayer, comenzó, su voz temblando ligeramente, hice un comentario arrogante y despectivo. Estaba equivocada. Lo que vi en esa piscina no fue solo técnica, fue el alma de 2 guerreras. Luna y Aurora Valdés no solo ganaron una medalla de oro, nos dieron a todos una lección sobre la verdadera grandeza. Nos recordaron que el talento no tiene nacionalidad y que el corazón es el músculo más fuerte de un atleta. Su disculpa pública, transmitida a millones, no solo la humanizó,
sino que marcó el inicio de una profunda transformación en su carrera y en su vida. El regreso a Guadalajara fue un evento nacional. Miles de personas se congregaron en el aeropuerto y en las calles para recibirlas como las heroínas que eran. Había banderas, música de mariachi y un mar de rostros sonrientes y llorosos. Sus padres estaban en primera fila, con los ojos llenos de lágrimas de orgullo, incapaces de articular palabra. Al ver a su gente, a su comunidad, celebrándolas con tanto amor, Luna y Aurora comprendieron el verdadero alcance de su logro. No habían ganado solo para ellas, habían ganado para cada niño mexicano que se atrevía a soñar, para cada familia que se sacrificaba por darles un futuro mejor a sus hijos. Con el dinero del premio y los patrocinios que comenzaron a llover, las gemelas no compraron casas de lujo ni autos deportivos. Tomaron una decisión que honraba su propio viaje. Anunciaron la creación de la Fundación Valdés, Saltando a los Sueños, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a jóvenes atletas de bajos recursos en todo México. Su objetivo era simple y poderoso: asegurarse de que ningún otro talento se perdiera por falta de dinero para un traje de baño, para pagar la entrada a una piscina o para viajar a una competencia. Querían construir la infraestructura que a ellas les había faltado, creando un legado que iría mucho más allá de sus propias medallas. Esta acción consolidó su estatus no solo como campeonas, sino como líderes y modelos a seguir. La fundación se convirtió en un faro de esperanza, recibiendo apoyo de todo el país y del extranjero. Las hermanas se involucraron personalmente, viajando a pueblos remotos, buscando talentos ocultos y compartiendo su historia para inspirar a la próxima generación. Demostraron que el éxito no se mide por lo que se acumula, sino por lo que se da. Su victoria en la piscina les dio una plataforma, y la usaron para levantar a otros, para cambiar el sistema desde adentro y para crear un futuro más justo para el deporte en su país. Mientras tanto, la transformación de Genevieve continuó. Dejó de ser la comentarista ácida y se convirtió en una voz de la conciencia en el deporte. Comenzó a usar su plataforma para destacar historias de superación, para abogar por una mayor equidad y para celebrar la diversidad en todas sus formas. Su nueva filosofía de vida, que repetía a menudo en sus transmisiones, era que la verdadera grandeza reside en la superación, y el talento, como el agua, siempre encuentra su camino, sin importar los obstáculos. Se convirtió en una defensora de los atletas de naciones emergentes, utilizando su influencia para asegurar que tuvieran las mismas oportunidades que los de las potencias tradicionales. La resolución de la historia fue profundamente positiva y constructiva. Las vidas de todos los personajes cambiaron para mejor. Las gemelas Valdés encontraron un propósito más allá de la competencia, convirtiéndose en agentes de cambio social. Genevieve se liberó de la amargura de su pasado y encontró una nueva pasión en su trabajo, una que se basaba en la empatía y la admiración en lugar del cinismo. La relación entre ellas, aunque nunca se conocieron personalmente, se convirtió en una de respeto mutuo a la distancia, un reconocimiento silencioso de cómo sus caminos se habían cruzado para cambiarse mutuamente. El desfecho concluyó con una visión esperanzadora del futuro. La Fundación de las Gemelas ya estaba dando sus primeros frutos, con decenas de niños y jóvenes entrenando en mejores condiciones y con la esperanza renovada. La carrera de Genevieve alcanzó nuevas cotas de minbosotins, respeto y aprecio. La moral de la historia se hizo evidente para todos. La conexión humana, la capacidad de reconocer el mérito en los demás y la fuerza para convertir la adversidad en triunfo son los verdaderos valores que definen a una persona. La historia de un salto se había convertido en una lección universal sobre la redención, el respeto y el poder indomable del espíritu humano. 4 años después, el escenario eran los Juegos Olímpicos. El mundo observaba de nuevo, pero el ambiente había cambiado. En la cabina de transmisión, una Genevieve Dubois serena y sonriente narraba la final de saltos sincronizados. Su voz ya no era cortante, sino cálida y llena de un conocimiento profundo y emocional del deporte. Junto a ella, un joven comentarista la escuchaba con admiración. Genevieve se había convertido en una leyenda, no por su acidez,
sino por su sabiduría y su capacidad para contar las historias humanas detrás de los atletas. En la plataforma, Luna y Aurora Valdés, ahora con 20 años, se preparaban para defender su título. Su presencia irradiaba una confianza tranquila, la de quienes ya no tienen nada que demostrar, sino todo por disfrutar. Pero la atención de Genevieve se desvió por un momento hacia otra pareja en la competencia, una nueva dupla de jóvenes saltadoras mexicanas de apenas 15 años, cuyos rostros reflejaban una mezcla de nervios y una determinación feroz. Eran las primeras becarias de la Fundación Valdés en llegar a unos Juegos Olímpicos. Genevieve dedicó varios minutos de su transmisión a hablar de la fundación, destacando el increíble trabajo que las gemelas habían hecho para pavimentar el camino de la siguiente generación. Entrevistó brevemente a las jóvenes debutantes antes de la prueba, y sus respuestas, llenas de gratitud hacia sus mentoras, emocionaron a la audiencia. El ciclo de la bondad y la oportunidad estaba en pleno movimiento, una onda expansiva que había comenzado con un solo salto 4 años atrás. La competencia fue reñida, un espectáculo de talento de todo el mundo. Luna y Aurora ejecutaron sus saltos con la maestría de siempre, asegurándose una medalla de plata, una hazaña increíble que celebraron con la misma alegría que su primer oro. Pero el momento más emotivo llegó con el último salto de la nueva pareja mexicana. Ejecutaron una rutina audaz y compleja, y aunque no fue perfecta, fue suficiente para asegurarles un sorprendente tercer lugar, la medalla de bronce. La cámara captó el momento en que Luna y Aurora corrieron a abrazar a sus protegidas, un paso de antorcha simbólico y poderoso. Las 4 lloraron juntas, una mezcla de alegría, orgullo y gratitud. En la cabina, Genevieve no pudo contener la emoción. Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina, una sonrisa que venía del alma, mientras anunciaba la segunda medalla para México en esa prueba. Mirando a la cámara, con los ojos brillantes, Genevieve cerró su narración. No era solo la crónica de un evento deportivo, sino la conclusión de una historia de redención y esperanza que ella misma había vivido. Sus palabras finales resonaron en los corazones de millones de espectadores en todo el mundo, encapsulando la moraleja de todo lo que habían presenciado. Hace 4 años, en París, 2 jóvenes nos enseñaron que un salto podía silenciar al mundo, dijo con la voz suave. Hoy, aquí, nos han enseñado algo aún más grande, que cuando ese salto inspira a otros a volar, su eco se vuelve eterno. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Luego, con una sonrisa que abarcaba todo su rostro, concluyó: lo que hemos visto es la prueba de que el legado más grande no se mide en oro, sino en las oportunidades que creamos para los demás. Porque, al final del día, esta es la verdad más hermosa del deporte y de la vida. Donde hay pasión, no existen imposibles. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: el amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana,